Gracias. No era mi intención. Bueno, un gusto. Bueno, un gusto verlos a todos por acá y bueno, les agradezco obviamente mucho la invitación a estos seminarios que la verdad han sido muy interesantes durante esta situación particular. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Mariana Piuri, yo soy la directora del Laboratorio de Bacteriófagos y Aplicaciones Biotecnológicas, y esperen, por favor no se vayan de la charla porque estoy en el lugar correcto. Yo soy investigadora independiente de CONICET y profesora adjunta en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en el área de microbiología. Nosotros, como les comentaba, somos parte de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, pero también somos parte de un instituto de CONICET que recibe el nombre de ICIBICEN, así que somos un laboratorio que tiene doble dependencia. Estamos ubicados acá, en Ciudad Universitaria. De hecho, mi laboratorio es uno de estos que se ve por este lado, hace un tiempito que nos hemos mudado para este lado. Y bueno, estamos ubicados en la ciudad de Buenos Aires. Actualmente el laboratorio se encuentra formado por 2 investigadores, una investigadora asistente que es compartida con otro investigador del departamento, el doctor Oscar Pérez, y Mariano Prado Acosta, que es investigador adjunto, pero ninguno de ellos trabajan en líneas relacionadas con tuberculosis. Y en este momento tenemos 6 becarios que forman parte del grupo, Felipe, que es becario postdoctoral, Florencia, Victoria y Agustín son becarios doctorales, Victoria y Agustín son becarios de agencia, y Florencia es becaria de CONICET, y además tenemos como estudiante part-time a Bárbara de Justi, que es una estudiante de una maestría en Biología Molecular Médica, que se dicta en la facultad en conjunto con la Facultad de Farmacia y Bioquímica, y está haciendo su tesis de maestría con nosotros. Y desde el año pasado se incorporó también Lucía Parra, que está haciendo su tesis de licenciatura en Ciencias Biológicas. Ahora, para contarles un poquito cómo entramos, ¿no?, en el mundo de la tuberculosis, esperen que yo con esto tengo algunos problemas, ahí vamos. Les cuento que, como bueno, el nombre de mi laboratorio lo indica, nosotros trabajamos con bacteriófagos, para refrescar un poco la memoria a aquellos que igual todos somos del área de la microbiología. Los bacteriófagos son virus que infectan específicamente a las bacterias, y en particular una de las líneas más fuertes de mi laboratorio se basa en el estudio de micobacteriófagos, que son bacteriófagos que infectan de manera específica a micobacterias. Justamente la especificidad y la eficiencia con que estos fagos infectan a este género bacteriano los ha convertido en candidatos excelentes tanto para el estudio como para la manipulación genética de micobacterias. Y muchas de las herramientas genéticas que se utilizan hoy en día para manipular estos microorganismos, que todos sabemos que son bastante complejos, son derivadas de bacteriófagos. Asimismo, como les mencionaba, esta alta eficiencia en la infección los ha convertido en buenos candidatos para el desarrollo de herramientas tanto para diagnóstico como para determinación de susceptibilidad a antibióticos en Mycobacterium tuberculosis. Y como les mencionaba, una de las líneas principales de mi grupo de trabajo está enfocada en el desarrollo de los que denominamos bacteriófagos reporteros para el diagnóstico de la TB. Y en particular, hace unos cuantos años nosotros venimos trabajando en el desarrollo de los llamados floromicobacteriófagos, o florofagos, para cortar un poco este nombre tan largo, que son justamente micobacteriófagos que han sido modificados genéticamente y que por lo tanto contienen en su genoma un gen que codifica para un reportero, en este caso un reportero fluorescente. ¿Y cómo funcionan básicamente estos fagos? Si nosotros tenemos una muestra que pensamos que puede contener Mycobacterium tuberculosis y los infectamos con estos fagos particulares, lo que va a ocurrir es que estos fagos van a inyectar su genoma en la bacteria, y recuerden que este ha sido modificado genéticamente, en este caso particular acarrea un gen que codifica para la proteína mCherry, que es uno de los reporteros fluorescentes. Este gen se va a expresar dentro de la bacteria, los mensajeros se van a transcribir, y se va a obtener una proteína mCherry que se va a acumular dentro de la bacteria,
porque estos fagos son fagos condicionales para la lisis, y si hacemos el ensayo en determinadas condiciones, no van a completar su ciclo de multiplicación lítico normal, sino que no van a alisar la bacteria, permitiendo la acumulación de este reportero dentro de la célula. Una vez que ocurre esto, podemos detectar las bacterias que han sido infectadas utilizando diferentes herramientas, desde la microscopía de fluorescencia, la florimetría o la citometría de flujo. Básicamente cualquier metodología que permita detectar células fluorescentes. Una característica interesante de estos fagos es que permiten la detección de células vivas, porque recordemos que los fagos, como todos los virus, son parásitos celulares y carecen de maquinaria metabólica propia. Por lo tanto, todo este evento que yo les mencioné solo va a ocurrir a expensas de la utilización de la maquinaria metabólica de la bacteria. Es decir, que de alguna manera estos fagos actúan como reveladores del estado metabólico de su hospedador. Una ventaja de este tipo de fagos reporteros es que no se requiere adicionar ningún sustrato exógeno para ver esta señal, ya que las proteínas, estas reporteras fluorescentes, florecen per se. Y una ventaja adicional de la técnica es que luego de la infección con estos fagos, nosotros podemos fijar las células con paraformaldehído, y esto cumple a un rol dual. Por un lado, el paraformaldehído mata a las micobacterias y por lo tanto permite una manipulación segura de esta muestra, y por otro lado produce una fijación de la fluorescencia de modo tal que puede perdurar en el tiempo hasta aproximadamente 4 semanas. Los últimos fagos con los que nosotros estamos trabajando, como les mencioné, contienen el gen que codifica para una proteína en cherry, cuya expresión ha sido optimizada para micobacterias, y luego de la infección se puede obtener una señal fluorescente en solo 5 horas en Mycobacterium tuberculosis, con una elevada sensibilidad y permitiendo distinguir claramente de una señal de background. Asimismo, como usamos estos fagos para la detección de micobacterias en una muestra, nos permiten determinar si esa bacteria en cuestión es sensible o resistente a un antibiótico, y esto se basa en un principio sumamente simple, y esta es la manera en que se desarrolla el ensayo. Como les menciono, si yo tengo una muestra que contiene tuberculosis, o sospecho que la contiene, y agrego un antibiótico en particular, y luego agrego estos fluorofagos, lo que va a ocurrir es que si esa bacteria es sensible a esta droga, el bacteriófago no va a poder infectarla, o si la infecta no va a poder desarrollar una señal fluorescente, ya que la maquinaria metabólica de esa bacteria no se encuentra activa, y en cambio, si esa bacteria es resistente al antibiótico, el fago puede infectarla sin inconvenientes y se desarrolla una señal fluorescente. Es decir que, distinguiendo entre bacterias fluorescentes y no fluorescentes, yo puedo discriminar de una manera muy sencilla entre cepas resistentes o sensibles a un antibiótico. Con estos bacteriófagos, hace ya unos años, encaramos un pequeño ensayo en clínico que realizamos en colaboración con el Laboratorio de Bacteriología de la Tuberculosis, que pertenece al Instituto Bacareza y al Hospital Muñiz. El Hospital Muñiz es uno de los hospitales más importantes de la ciudad de Buenos Aires en enfermedades infecciosas. En ese momento el laboratorio era dirigido por la doctora Susana Poggi, actualmente el director es el doctor Mario Mateo, con quien seguimos trabajando en colaboración. Y lo que quisimos hacer en este trabajo fue evaluar el comportamiento de estos fagos, o la performance de estos fagos, tanto para la detección de Mycobacterium, así como para la determinación de resistencia a rifampicina, empleando en este caso muestras de esputo derivadas de pacientes. Y básicamente el protocolo que nosotros utilizamos no difiere mucho del protocolo que se utiliza normalmente para la detección en los laboratorios clínicos de TB. Se toma una muestra de esputo, esta muestra de esputo se procesa por cualquier protocolo convencional que se utilice en estos laboratorios. Una vez que se obtiene este pellet, que todos sabemos que contiene las micobacterias, en este caso particular lo que se hizo en el laboratorio,
se tomó parte de esa muestra para hacer una tinción de Ziel-Nielsen y para inocular en medio Lowenstein-Jensen. En este laboratorio se hace cultivo de todas las muestras, y para algunas de las muestras también se tomó una alícuota para evaluar empleando MSHIT, y el resto, o el remanente de este pellet, fue lo que nos dieron a nosotros para evaluar con los fagos. Lo que nosotros hicimos fue recuperar este pellet en un medio rico por distintos tiempos. En particular hicimos una recuperación de 48 horas y de 96 horas en ausencia y en presencia del antibiótico rifampicina, y pasados estos tiempos agregamos nuestros fagos. Por una cuestión de protocolo infectamos overnight con nuestro fago en cherry bomb. Luego de esta infección las células se fijaron con paraformaldehído, y luego lo que se hace es inspeccionar 100 campos al microscopio de fluorescencia, y este es un ejemplo de una muestra de esputo procesada real de un paciente, en la que pueden justamente ver aquí los bacilos fluorescentes rojos, en particular formando este cordón característico de Mycobacterium. Esto es simplemente para mostrarles de qué manera nosotros visualizamos la data. Obviamente no conocemos la identidad de los pacientes, y simplemente a modo de ejemplo les muestro una muestra de un paciente que luego de haber sido recuperada por 48 horas no dio señal, o sea, fue negativa, pero cuando la recuperación se extendió por 96 horas, vimos bacterias fluorescentes, tanto en ausencia como en presencia del antibiótico rifampicina, lo que nos estaba indicando que se trataba de una muestra rifampicina resistente. Este resultado se corroboró obviamente a posteriori, en este caso se había hecho en SHIT, así que luego de un par de semanas ya se tenía el resultado, y finalmente se corroboró por cultivo. De esta manera lo que hicimos fue calcular los parámetros de sensibilidad y especificidad de nuestra metodología, comparada siempre con el método de cultivo, que como todos sabemos sigue siendo el gold estándar para tuberculosis, y como pueden ver aquí, cuando la muestra había sido recuperada por 96 horas previa a la infección, tanto la sensibilidad y la especificidad obtenida fue mayor al 90%. Y cuando evaluamos esos parámetros para determinar la resistencia a rifampicina, llegamos a un 100% de ambos parámetros, nuevamente cuando la muestra había sido recuperada por 96 horas, y como ustedes pueden ver, ese tiempo de recuperación es clave para el aumento de ambos parámetros. Estos resultados, bueno, ya los publicamos hace unos años. Este fue el trabajo de tesis doctoral de Liliana Rondón, y allá por el año 2017 nos presentamos a una convocatoria de proyectos que fue realizada en conjunto por el CONICET y por una empresa biotecnológica que se llama Synergium Biotech, que es una de las empresas que pertenece al grupo INSUD en Argentina, y ellos estaban buscando en ese momento, entre otros proyectos, proyectos relacionados con diagnóstico in vitro de enfermedades infecciosas, y nuestro proyecto fue seleccionado, y nosotros venimos trabajando desde el año 2018 con el área de innovación de esta empresa, para el desarrollo de un kit diagnóstico basado en nuestros fluorofagos. Simplemente lo que les quería mencionar un poco, sobre todo digo en estos tiempos de COVID, donde parecería, ¿no?, que todos los test de diagnóstico salen de una manera muy rápida y todos parecen ser bastante efectivos, es que nosotros venimos trabajando en esta temática hace muchos años, y hubo mucha gente involucrada en estos proyectos, muchos subsidios, también a lo largo de los años. Los primeros fagos yo los construía ya por el año 2009, cuando estaba haciendo mi postdoc en el laboratorio del Dr. Hatfull, en la Universidad de Pittsburgh. Estos fagos tenían el gen reportero fluorescente para la proteína verde, y las primeras determinaciones las hicimos utilizando cepas de laboratorio, y cepas resistentes que habían sido construidas para este proyecto. Luego, en una colaboración con el doctor Takif de Venezuela, lo que hicimos fue evaluar la performance de estos fagos, en este caso en aislamientos clínicos provenientes de pacientes, pero en aislamientos, donde también obtuvimos valores muy altos de sensibilidad y especificidad para varias drogas. Luego desarrollamos una metodología para colocar un tag en la cápside de estos fagos, con la idea de recuperar de una manera sencilla
complejos fagos bacterias de muestras de esputo. Lamentablemente la metodología, por una cuestión de costos, la tuvimos que dejar de lado para nuestro diagnóstico, y luego construimos la que nosotros denominamos esta segunda generación de floromicobacteriófagos, que son los que acarrean este reportero mCherry optimizado en su expresión, y además hemos puesto a punto una metodología para hacer la detección por florimetría, como les voy a contar en un rato. Como verán, todos estos proyectos fueron financiados, obtuvimos un proyecto PICT Startup, que la idea de estos proyectos es justamente hacer que no se van a ver ni se pueden ver materializadas en una publicación científica. Por un lado, estamos abocados a todo lo que tiene que ver con el diseño de este test diagnóstico que recibiría el nombre de FluoTB. Estamos trabajando con el asesoramiento de una empresa que se llama Biocientífica, que es una empresa con alta trayectoria en kits de diagnóstico en la Argentina. Con ellos estamos trabajando desde las formulaciones de los distintos componentes del kit, el tipo de las presentaciones, cosas que uno nunca pensaría, ¿no? Tal vez desde el laboratorio de investigación, desde el tipo de plástico que se debe utilizar para los distintos componentes de este kit, cuál es la mejor manera de presentarlo, cuál es la manera más sencilla, cuál es la manera que va a tener más impacto en el consumidor de este producto. Por otro lado, obviamente estamos trabajando en toda la cuestión regulatoria con el ANMAT en Argentina, que va desde la validación clínica a la validación analítica, que ellos solicitan, así como realizar el dossier de este producto. Digamos, todo realmente un mundo nuevo para aquellos que venimos, ¿no?, del mundo de la investigación básica. Por otro lado, estamos trabajando también con una empresa que se denomina Lytix, que es una empresa que se encuentra ubicada en la provincia de Santa Fe, y con ellos estamos trabajando en el escalado de la producción de los bacteriófagos, que por supuesto es un paso clave para poder producir estos bacteriófagos en una escala industrial. Por otro lado, ya más desde el lado de la clínica, nosotros en el trabajo de Liliana habíamos demostrado también que estos fagos no solo permiten determinar resistencia a rifampicina, sino que pueden determinar resistencia a otras drogas, pero eso lo demostramos con cultivos bacterianos, y además también demostramos que podíamos utilizar un compuesto que se denomina PNB para diferenciar entre bacterias que pertenecen al complejo tuberculosis y bacterias no tuberculosas, que esto es algo que piden para los tests de diagnóstico, sobre todo de la Organización Mundial de la Salud, y por lo tanto lo que nosotros ahora nos interesa demostrar es que podemos utilizarlo para hacer un diagnóstico extendido a otros antibióticos. En particular ahora nos estamos focalizando en isoniazida y una fluoroquinolona, y para ello contamos con muestras que han sido provistas por FIND. FIND es una organización que trabaja bastante codo a codo con la Organización Mundial de la Salud y posee un repositorio de muestras que obviamente ya han sido caracterizadas por ellos por diferentes metodologías, y uno puede enviar, digamos, cuál es la metodología que intenta evaluar y los protocolos. Eso pasa por un comité de evaluación, en nuestro caso eso todo fue evaluado, y finalmente nos han provisto con una variedad de muestras que contienen cepas resistentes a diferentes drogas que nosotros intentamos determinar, y bueno, en este momento han quedado obviamente en el freezer -70 del laboratorio, esperando que pase toda esta situación para poder ser testeadas con nuestra metodología. Por supuesto estas muestras son ciegas, entonces lo que uno hace es evaluarlo con su metodología, y luego FIND compara los resultados obtenidos con los resultados que ellos tienen en su base de datos. Por otro lado, otra parte que nos interesa mucho de este proyecto tiene que ver con utilizar a FluoTB y demostrar su utilidad como un método rápido
para hacer el monitoreo de la respuesta de los pacientes al tratamiento con antibiótico. Nosotros también mostramos en el trabajo de Liliana que hay una muy buena correlación entre el número de bacilos fluorescentes presentes en una muestra y el número de UFC que contiene esa muestra, y recordemos entonces que nuestra metodología es una metodología fenotípica que permite distinguir entre células viables y no viables de una manera rápida y sencilla, y pensamos entonces que podría convertirse en una metodología simple y rápida para monitorear cómo un paciente está respondiendo al tratamiento que se está realizando. Esto es algo que hoy no existe, ya que esto solo puede realizarse a través de cultivo y sabemos los tiempos que eso conlleva. Como les Perdón, mencioné... Mariana, habría que ir terminando cuando puedas. ¿Ya? Uy, perdón, ya sabía que me iba a atrasar. Bueno, les cuento rápido entonces. Nosotros lo que hemos puesto también a punto fue la detección de las micobacterias y la determinación de sensibilidad a drogas en un formato de 96 wells para tratar de hacerlo de una manera automatizada. Básicamente lo que se hace aquí es colocar en una placa un cultivo, los fagos, y luego medir la cinética de aparición de la fluorescencia en el tiempo, y si hacemos ese mismo ensayo en presencia de concentraciones crecientes de droga, como pueden ver acá, a medida que aumentamos la concentración de las drogas, se ve una disminución de la señal fluorescente. Este ensayo lo podemos hacer en el formato de cinética o en el formato de punto final, y nos permite fácilmente discriminar entre células sensibles y resistentes a antibióticos. La primera puesta a punto fue en un formato de 96 y luego en un proyecto en colaboración con el Open Lab Foundation, que pertenece al laboratorio GSK. Estefanía viajó a los laboratorios en Madrid para poner a punto este sistema en un formato de 384 wells, que es el que se utiliza en la industria farmacéutica para el screening de drogas. Y aunque obtuvimos muy buenos resultados o una muy buena correlación entre esta metodología y otras metodologías estándar, nos dimos cuenta que la ventana activa del ensayo no era lo suficientemente grande para el screening de múltiples drogas, y por ese motivo decidimos construir un nuevo bacteriófago reportero, que en este caso acarrea el gen que codifica para una luciferasa. Esta es una nueva luciferasa de Promega que se llama NanoLuc, que tiene una excelente sensibilidad. Este fago ya lo construimos, pudimos evaluarlo en Mycobacterium smegmatis. Como pueden ver acá, se obtiene una señal luego de tan solo 6 horas de incubación con el fago, y a diferencia de los fagos fluorescentes, la relación señal-background es de 130:1 versus 5:1 que era con los fagos reporteros fluorescentes, por lo que pensamos que esta puede ser una excelente opción para el screening de drogas. Bueno, como no tengo tiempo, no voy a contarles mucho más de esto, pero también en el laboratorio tenemos una línea que está orientada al descubrimiento de nuevos compuestos con actividad anti-TB. Una de esas líneas es en colaboración con el doctor Marcelo Martí, que es investigador también en nuestro departamento. Él está interesado en evaluar el efecto de compuestos donores de nitroxilo en micobacterias. Hasta ahora todo su trabajo había sido basado en el efecto de estos tipos de compuestos sobre proteínas del bacilo, pero obviamente estaba interesado en evaluarlo en cultivo, y vimos que este compuesto tiene un efecto inhibitorio tanto en Mycobacterium smegmatis como en Mycobacterium tuberculosis. Y simplemente quiero terminar, y no quiero dejar de mencionar esto, otra línea en la que estamos trabajando, que también está relacionada, como les mencioné, con el descubrimiento de nuevas drogas. Es decir, por un lado, lo que nosotros hacemos en general es hacer el screening, digamos, de diferentes compuestos, utilizando esta metodología que hemos desarrollado, y así llegó a nosotros Fernando Durán, que es investigador del Departamento de Química Orgánica. Fernando trabaja en la síntesis orgánica de diferentes compuestos derivados de productos naturales. En particular se ha focalizado en la síntesis de ácido cafeico y sus derivados. Varios de estos compuestos tienen actividad antimicrobiana, y un grupo de estos compuestos, él encontró que tenían una actividad inhibitoria selectiva contra bacterias del género Mycobacterium.
Con él encaramos este proyecto. La verdad esto es algo nuevo que nunca habíamos hecho en el laboratorio, en el que estamos tratando de identificar el target de estos compuestos. Para ello lo que hemos hecho es aislar mutantes resistentes a la droga, y realizar un approach bastante innovador, que consiste en realizar la secuenciación del genoma completo de esas drogas, y hacer el análisis correspondiente para encontrar aquellas mutaciones en genes que podrían ser el blanco de estas drogas y ser responsables de la resistencia observada. En particular, lo que observamos para estos compuestos es que estos compuestos afectaban, o el blanco supuesto era una proteína que se llama MMPL3, que seguramente muchos de ustedes la conocen, que es un transportador que se encuentra en la membrana de las micobacterias. Por supuesto, una vez que uno tiene la información genómica, lo que tiene que hacer es validar este target. Para eso nos encontramos realizando ensayos de complementación genética, y por otro lado, cuando vimos cuál era este blanco, por supuesto fuimos a los expertos, y en colaboración con Gabriela Gago del IBR, Gabriela lo que hizo fue realizar estos hermosos ensayos en los que ella observó que cuando se agrega uno de estos compuestos al cultivo de Mycobacterium smegmatis, en este caso particular, lo que se ve es que se produce una acumulación de trealosa monomicolatos y un detrimento de trealosa dimicolato, indicativo de que la función de MMPL3 ha sido alterada. Obviamente no tuve tiempo de mencionarla a Rosario Durán, porque en este momento no estamos haciendo nada juntas, pero hemos trabajado con ellas, y Rosario del Instituto Pasteur de Montevideo sigue siendo mi referente para todo lo que tenga que ver con ensayos proteómicos, y como les mencioné, es el grupo de cabecera para nosotros en todo lo que tenga que ver con estos. Y simplemente mencionarles, porque sé que hay personas de distintos países de Latinoamérica, que desde el año 2015 dictamos un curso de posgrado sobre bacteriófagos y sus aplicaciones biotecnológicas. Esto lo hacemos en conjunto con el doctor Raúl Raya. Esto se dicta en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. El doctor Alejandro Reyes ha participado en las últimas instancias en el workshop de la parte bioinformática del estudio de bacteriófagos. Hemos recibido un alto número de investigadores renombrados en el ámbito de los bacteriófagos en todos estos años, y por suerte hemos recibido financiamiento, de modo tal que hemos tenido becas para que participen estudiantes de diferentes países de Latinoamérica. Hasta el día de hoy hemos recibido ya en la facultad 90 estudiantes de distintos lugares de Latinoamérica. El próximo curso, si la pandemia lo permite, sería el año próximo, así que bueno, los vamos a estar esperando a todos los que estén interesados en la temática. Bueno, muchas gracias, Mariana. Entonces empezamos.